Papá le dio a mi hermano una casa después de graduarse. Luego me miró. El alquiler toca pagarlo, $800, dijo. Mi hermano lo merece. Así que empaqué en silencio y dejé una nota. ¿Ahora? Está llamando a todos los números. Íbamos por la mitad del pollo al limón y romero cuando papá se levantó y golpeó su copa de vino con el dorso del tenedor. El sonido resonó con nitidez contra el suave murmullo de la conversación, y la mesa quedó en silencio. Hace levantó la vista, su expresión atrapada en algún punto entre la complacencia y la expectación. Por Hace, comenzó papá, levantando su copa, por graduarse con distinción. No podríamos estar más orgullosos. Los ojos de mamá brillaban de orgullo, su mano ya aferrada al antebrazo de Hace como si se estuviera agarrando a lo último bueno que le quedaba en la vida. Mi hermano sonrió y levantó su copa en respuesta. Luego papá se llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño sobre de papel manila. Se lo entregó a Hace con un guiño. Hace lo abrió, hizo una pausa, y luego se rió a carcajadas. «No lo hiciste». «Oh, pero sí lo hicimos», dijo papá. «Es la escritura de la casa en Ashwood Lane. Es tuya ahora, hijo». Hubo un instante de silencio en el que incluso el aire pareció atónito. Luego mamá dio unas palmadas y dejó escapar un suave y entrecortado «Oh, Everett», como si acabara de pedirle matrimonio de nuevo. Hace me miró desde el otro lado de la mesa, como si esperara que dijera algo. ¿Que lo felicitara? ¿Que aplaudiera? Tragué un trozo de seco resentimiento y forcé una sonrisa. Eso es increíble, Hace. Papá se volvió hacia mí entonces, todavía sosteniendo su copa, todavía de pie. En cuanto a ti, Calista, dijo, el alquiler vence la semana que viene. $800 al mes. Eres una adulta ahora. Parpadeé. Mi tenedor se me resbaló de los dedos y golpeó el plato con un pequeño tintineo metálico. ¿Qué? No se inmutó. Tienes 22. Es hora de que empieces a contribuir. ¿Quieres que te traten como a una adulta? Empieza a actuar como tal. Lo miré fijamente. ¿Por qué pago yo mientras a él le regalan una casa? Sus ojos nunca vacilaron. Porque él lo vale. Mi madre no me miró. Estaba demasiado ocupada ajustándose la servilleta de tela en el regazo. Volví a mirar a Hace. Tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no lo suficiente como para decir algo. Nunca dijo nada. Recogí mi tenedor. Corté el siguiente trozo de pollo más pequeño de lo necesario. Masqué. Tragué. Sonreí, esa sonrisa hueca que pones cuando algo dentro de ti se ha roto tan silenciosamente que nadie lo oye, ni siquiera tú. Seguí mascando, como si todo estuviera bien, como si el suelo bajo mis pies no se hubiera abierto. No dije una palabra después de la cena. Ayudé a mamá a recoger los platos, como siempre. Los apilé cuidadosamente en el fregadero. Fregué las sartenes. Nadie notó que lavé las copas de vino más lento de lo normal, o que me sequé las manos con la toalla apretada tan fuerte que me dejó marcas en los dedos. Esa noche, me acosté en la cama mirando el ventilador de techo mientras zumbaba sobre mí, girando en círculos interminables, como la forma en que había estado atrapada en esta casa toda mi vida. Y como siempre, los recuerdos me encontraron cuando todo lo demás estaba en silencio. Tenía 14 años la primera vez que me di cuenta de que las reglas aquí no se aplicaban igual a todos. Hace había cogido el BMW de papá para dar una vuelta con sus amigos. Tenía 16 años, era estúpido y presumido, y chocó con el buzón de los Henderson a solo 3 manzanas de nuestra casa. Esa noche yo estaba en mi habitación, con los auriculares puestos, estudiando para un examen de biología. Cuando papá llegó a casa y vio la parte delantera del coche abollada, no le gritó a Hace. Fue directo a mi habitación y se quedó de pie junto a mi escritorio. ¿Por qué no lo detuviste?, preguntó, calmado pero frío. Ni siquiera lo sabía, dije. Estaba estudiando. Siempre sabes lo que está haciendo tu hermano. Ese fue el momento en que hice clic. En esta casa, si Hace cometía un error, se convertía en mi fracaso también, por no impedirlo, por no predecirlo, por no protegerlo de las consecuencias.
Cuando Jace se fue a la universidad, mamá y papá lo pagaron todo, la matrícula, el alojamiento, los planes de comidas, incluso el dinero para la gasolina. Mientras tanto, yo hacía malabarismos con 2 trabajos a tiempo parcial y clases en línea, haciendo turnos de noche en una librería y fines de semana en una cafetería, porque los títulos en línea son más flexibles. Cariño, flexibles significaba más baratos. Significaba sin dormitorios, sin apoyo, sin red de seguridad. Cuando les dije que había montado una pequeña tienda de joyas en línea, vendiendo pendientes y anillos hechos a mano, estaba orgullosa. Era lo primero que sentía mío. En la cena, lo mencioné casualmente, esperando, tal vez, solo tal vez, que me preguntaran al respecto. Papá ni siquiera levantó la vista de sus gafas de lectura. Solo se burló. ¿Sigues jugando a fingir con cuentas y pegamento para manualidades, eh? Luego se volvió hacia Jace, que acababa de sacar un B en macroeconomía, y le preguntó por las prácticas. Mamá asintió, como si todo fuera perfectamente normal. ¿Y yo? Volví al fregadero, volví a fingir que no sentía que me borraban constantemente, un pequeño insulto a la vez. Esos momentos no eran dramáticos. No había gritos, ni puertas azotadas. Solo 1000 cortes de papel a lo largo de los años, cada uno lo suficientemente pequeño como para excusar, lo suficientemente pequeño como para ignorar, hasta que dejaron de serlo. Para cuando Jace consiguió la escritura de una casa y yo una factura de alquiler, la hoja ya estaba enterrada tan profundamente que ya ni siquiera sangraba. Simplemente me quedé en silencio. El tipo de silencio que precede a un cambio, a una tormenta, a que algo se rompa. Y al final de esa semana, había decidido exactamente lo que tenía que ocurrir. La decisión llegó en silencio, como la mayoría de las irrevocables. No con una pelea ni una puerta azotada, sino en la forma en que doblé mi ropa de manera diferente esa noche, enrollándola en lugar de apilarla, como si me estuviera preparando para el movimiento, no para el almacenamiento. No lloré. No me enfurecí. Escribí. No un adiós. Un libro de cuentas. Comenzó con líneas simples, fiesta de cumpleaños, edad 10. Sin invitados. Limpié sola. Edad 14. Asumí la culpa del accidente de Jace. Compré comestibles durante la enfermedad de mamá, sin reembolso. Le di a Jace mi cargador de portátil antes de sus exámenes finales. Hice mi examen con un 18% de batería. Negocio de joyas descartado. ¿Su fingimiento? Nunca me preguntó cuánto ganaba. Luego creció en categorías, en años. Llené ambos lados del papel. Debajo de la lista, escribí un número, una estimación de todo lo que había contribuido, idas a la compra, facturas de servicios públicos, regalos de Navidad comprados con propinas de camarera, pequeñas e invisibles ofrendas para que sus vidas funcionaran sin problemas. Era más de $9.000. Al final, escribí una sola frase, no me encontrarán a menos que yo quiera que me encuentren. No la firmé. No hacía falta. La doblé una vez, limpiamente, y la coloqué bajo un imán en la nevera, donde mamá siempre guardaba la lista de la compra, justo entre leche y papel de cocina. Después vino el embalaje. Me puse un límite, una bolsa. Si no cabía, no importaba. Jeans, sudaderas, cepillo de dientes, mi portátil, el joyero de terciopelo que guardaba debajo de mi cama lleno de prototipos y pedidos que nunca me atrevía a enviar. Y del fondo de mi armario, la vieja lata floral donde había escondido los diarios encuadernados en cuero que la abuela Eda me dio justo antes de morir. Todos pensaron que se habían extraviado durante la limpieza de la herencia, pero ella me los había entregado directamente, envueltos en papel marrón. Léelos cuando necesites recordar quién eres, me había dicho. No los había abierto en 2 años, no desde la noche después de su funeral, cuando papá declaró que todos los bienes restantes de la abuela debían ser manejados responsablemente, lo que en su mundo significaba por él. Pero tuve la sensación de que esos diarios importarían más ahora que nunca. Cuando cerré la cremallera de la bolsa, no se sentía pesada. Se sentía honesta, como si todo lo que llevaba me perteneciera, por fin. La deslicé bajo la cama y apagué la luz. Todavía me quedaban unos días para actuar con normalidad, pero no me quedaría el tiempo suficiente para terminar la semana. La casa seguía dormida cuando salí de la cama. Mi teléfono marcaba las 3:58 de la madrugada.
Me moví lentamente, con cuidado de no pisar el crujiente tablón del suelo cerca de mi armario, el que papá siempre amenazaba con arreglar pero nunca lo hacía. Me vestía a oscuras, jeans, sudadera con capucha, zapatillas gastadas. Nada especial, solo en silencio. Mi bolsa estaba lista. Llevaba 3 días lista. Abajo, la cocina estaba bañada por el suave resplandor de la farola de la calle. Me quedé allí un momento, escuchando. Sin pasos, sin toses, sin recordatorios de que todavía estaba bajo su techo. Caminé hasta la nevera y retiré la lista de la compra de debajo del imán. En su lugar, deslicé la carta doblada, el libro de cuentas alineado con 2 décadas de negligencia. No añadí un post-it, no subrayé nada. Si querían entender, lo leerían. Si no, harían lo de siempre, fingir que nunca existió. La estación de autobuses Greyhound estaba a 6 manzanas. Caminé, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que el frío aire de la mañana me despertara por completo, que le recordara a mi cuerpo que estaba haciendo algo real. Cada paso que me alejaba de la casa se sentía más ligero, como si me estuviera quitando capas que no sabía que llevaba. En la estación, pagué en efectivo. Un billete a Will Springs. Sin regreso. La sala de espera estaba casi vacía, solo yo, una adolescente somnolienta agarrada a un estuche de guitarra, y una mujer meciendo a un niño pequeño que no se calmaba. Elegí un banco cerca de la esquina, mantuve la cabeza baja y respiré para calmar los nervios que zumbaban bajo mi piel. La señorita Yara no me había visto en años, no desde el instituto. Pero cuando la contacté la semana pasada, solo un mensaje diciendo «puedo ir», me respondió en menos de 1 hora. Siempre. El autobús llegó a las 4:09. Subí a las 4:11. No miré atrás. Ya sabía lo que dejaba. Simplemente aún no sabía hacia dónde iba. La señorita Yara abrió la puerta principal antes de que siquiera llamara. Estaba allí, en pijama y una sudadera desgastada de la universidad, el pelo recogido en un moño alto, con los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando toda su vida a que apareciera. «Pareces alguien que no ha dormido en días», dijo. «No lo he hecho». «Entonces lo arreglaremos. Pero primero, entra aquí». Su casa olía a canela y ropa limpia, cálida y vivida. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba ese olor hasta que me envolvió. Hizo té, el mismo tipo que solía colar en la oficina de orientación durante la semana de exámenes finales, cuando yo tenía 17 años y estaba en espiral. Al principio, sin preguntas, solo calidez y espacio. Pero después del té, le conté todo. Desde la cena de graduación hasta la exigencia del alquiler, pasando por la carta que dejé. No me interrumpió. Simplemente escuchó, asintiendo lentamente, con los ojos firmes. Cuando finalmente dejé de hablar, saqué los diarios. Eran más pesados de lo que recordaba. La abuela Eda me los dio el año antes de morir. Me dijo que los leyera cuando estuviera lista. Yara abrió uno suavemente, hojeando las páginas con reverencia. Siempre fue meticulosa, dijo. Mira esto. Entradas fechadas, notas categorizadas, libros de cuentas bancarias, correspondencia legal. Hizo una pausa, con un dedo apoyado en un papel sujeto con un clip a una página. Esto no es solo llevar un diario, dijo. Esto es documentación. Mira aquí, este fondo fiduciario. Ella te nombró beneficiaria. ¿Y esto? Esto se firmó el mes anterior a tu hospitalización. Me incliné hacia adelante. Pero yo nunca vi nada de eso. Nunca recibí nada. La expresión de Yara cambió, se agudizó. Creo que alguien pudo haberlo interceptado. Cuando estabas bajo atención médica, es posible que tu padre tomara el control de tus asuntos. El aire en mi pecho se detuvo. Siempre me había sentido descartada, olvidada. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era robo. Saúl Albert no parecía el tipo de hombre que se encargaba de casos de fraude familiar. Llevaba botas de montaña con su traje y guardaba barritas de granola en el bolsillo lateral de su maletín. Pero cuando examinó los diarios de la abuela Eda, toda su actitud cambió, precisa, aguda, concentrada. Esto no son conjeturas, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina de Yara.
Estos son originales. Ella te nombró beneficiaria del fideicomiso en términos claros y vinculantes. Sin ambigüedades. Deslizó una página más cerca de mí. Aquí está el truco, tu padre solicitó el poder notarial solo 2 semanas después de que empezaras tu hospitalización. Me quedé mirando la firma, mi nombre escrito con mi propia letra. O casi. No es mía, dije en voz baja. Se parece mucho, pero nunca firmé nada. Saúl asintió. Una falsificación, muy probablemente. Y aquí mismo autorizó una transferencia de la cuenta fiduciaria a un fondo universitario. Ese fondo pagó la matrícula de tu hermano. Las palabras cayeron como un puñetazo. Todo. Cada semestre. Habitación, comida, libros. Usó el dinero de tu abuela, destinado a tu independencia, para financiar el futuro de otra persona. Busqué en mi bolso y saqué mi teléfono. Creo que tengo algo más. El buzón de voz había estado enterrado en mi bandeja de entrada durante un año, guardado por un extraño instinto de inquietud. Jace, borracho y divagando después de alguna fiesta a la que no asistí. Papá dice que no te lo diga. Dice que el dinero se usó mejor. Pero sé que no estuvo bien, Cal. Sé que era tuyo. Saúl escuchó 2 veces, luego pulsó pausa. Eso no es solo culpa. Es una admisión grabada. No dije nada. Tenía la boca demasiado seca. Se echó hacia atrás y me miró, no con lástima, sino con determinación. No solo te quitaron la voz. Dejaron huellas dactilares por todas partes. Apoyé las palmas de las manos sobre la mesa, anclándome en la sólida verdad de todo aquello. Ya no era emocional. Era legal, y estaba lista para luchar. El primer aviso salió un jueves. Saúl presentó la denuncia inicial ante el secretario del condado esa mañana, y por la tarde, se habían entregado cartas oficiales en la casa de mis padres a través de un mensajero. Un aviso formal de investigación por apropiación indebida de fideicomiso, fraude financiero y uso no autorizado de poder notarial. Para el viernes por la mañana, mi teléfono, silencioso durante días, se iluminó como una bengala de advertencia. Llamadas perdidas de números que reconocía pero no contesté. La cafetería donde solía trabajar de camarera. La gerente de la librería que me había abrazado el día que presenté mi dimisión. Mi antigua compañera de piso de primer año. Todos ellos transmitiendo el mismo mensaje: tu padre ha estado llamando, preguntando dónde estás. Dice que es urgente. ¿Urgente?, pensé. Ahora es urgente. Para el sábado, el perfil de Facebook de mi madre se actualizó con una publicación vaga: si alguien ha sabido de Calista, por favor envíeme un mensaje. Es un asunto familiar delicado. Solo queremos hablar. Debajo, se amontonaron los comentarios, algunos comprensivos, otros curiosos. Algunos viejos vecinos ofrecieron oraciones. Uno preguntó si me había fugado para casarme. No respondí. No estaba interesada en montar un espectáculo para la audiencia que ellos siempre parecieron importarles más que yo. Entonces llegó la verdadera ruptura. El domingo por la noche, Yara llamó a la puerta de mi habitación con el teléfono en la mano. Tienes que ver esto. Un reportaje de noticias local, que ya circulaba por internet. Hijo de prominente hombre de negocios arrestado en incidente de DUI. La foto policial me impactó más de lo que esperaba. Jace, con los ojos vidriosos, el pelo revuelto, la expresión vacía. El reportaje decía que había atravesado la zona de mesas exteriores de una cafetería cerca del campus, derribando 3 mesas de metal y un portabicicletas. No hubo heridos. Cargos pendientes, intoxicación pública, daños a la propiedad y resistencia al arresto. Yara leyó en voz alta. Por un momento, todo lo que pude hacer fue mirar la pantalla. El chico de oro ya no era de oro. Recordé cada vez que había oído a mamá decir: Jace está bajo presión. Cada vez que papá excusaba sus errores con solo está descubriendo las cosas. Y recordé cada vez que yo tenía que ser la estable. Esa estabilidad se había ido ahora, no solo la mía. La suya. La casa que dejé siempre había parecido perfecta desde fuera. Césped cuidado, cortinas a juego, postales de Navidad sonriendo.
Pero ahora las grietas se hacían visibles, y por primera vez, no se esperaba que yo lo mantuviera todo unido. Saúl dijo que no necesitaba estar allí, que podíamos manejar todo a través de los canales legales, pero yo quería mirar a Everett Marin a los ojos cuando su mundo se tambaleara. Llegamos a media mañana. El césped no estaba cortado. La luz del porche seguía encendida desde la noche anterior. La casa parecía haber dejado de fingir que era perfecta. Abrió la puerta en pantalones de vestir y camisa, pero sin corbata. Tenía las mangas remangadas a medias, como si estuviera a medio camino de ser el hombre que solía ser. No nos saludó. «¿Trajiste un abogado?», dijo sin rodeos. «No», respondí. «Traje consecuencias». Nos sentamos en la sala de estar, aunque yo me quedé de pie. Saúl colocó el archivo en la mesa de café, papeles, pestañas grapadas marcadas, grabación de voz transcrita y lista. «¿Sabes lo que es esto?», dije. «El fideicomiso de la abuela. El poder notarial falsificado. El dinero de la matrícula. Mi firma que falsificaste. Mi futuro que desviaste». Miró el archivo pero no lo abrió. «¿Crees que esto te hace fuerte?», preguntó. «No. Haberlo vivido y seguir aquí, sí». Se rió, amargado y pequeño. «Siempre te creíste tan lista. Igual que Eda. Siempre indagando, siempre juzgando». Sentí que me subía el calor, pero me mantuve firme. Ella creyó en mí. «Tú no». «Me asustaba muchísimo», dijo de repente. «Igual que tú». No soportaba cuánto me recordabas a ella. Desvió la mirada, hacia la alfombra, y por un momento pensé que podría decir algo real. Pero no lo hizo. «Quiero una confesión firmada», dije. «Y una declaración pública reconociendo lo que me hiciste a mí y al patrimonio de la abuela. Esa es la única manera de que esto termine en silencio». Su boca se torció, como si fuera a discutir, pero no lo hizo. Asintió una vez. Fue suficiente. Por ahora. Saúl recogió el archivo, y salí sin mirar atrás. No fue un cierre, pero fue una grieta en la armadura. Y a veces, ahí es donde entra la luz. 3 semanas después de la confrontación, el tribunal falló a nuestro favor. El fideicomiso fue restaurado en su totalidad, además de los daños por los años de uso indebido. Saúl me entregó la documentación final con un tranquilo asentimiento, como si supiera que no se trataba del dinero. No realmente. Se trataba de ser creída. La voz de la abuela Eda resonaba en cada línea de esos diarios, organizada, aguda, deliberada. Lo había visto venir todo, y me había dejado las herramientas para sobrevivir. Con los fondos, no me fui corriendo ni desaparecí en algún retiro tranquilo. Me senté en la mesa de la cocina de Yara y redacté una propuesta para algo que parecía imposible apenas un mes antes. Lo llamamos La herencia no siempre es dinero, una organización sin ánimo de lucro de asistencia legal para jóvenes adultos que se enfrentan a abusos financieros. CEO fundada por las 2 mujeres que mi padre más intentó borrar. Yara aportó corazón y visión. Yo aporté estructura y fuego. Empezamos pequeños, solo una oficina donada y una auxiliar legal a tiempo parcial. Pero las solicitudes llegaron a raudales. Personas que tenían historias como la mía, solo que sin abuela Eda para dejarles migas de pan. La primera donación que recibimos llegó de alguien anónimo. Solo una nota adjunta: «Tu fuerza me dio la mía. Sigue adelante». Lo leí 3 veces y lo guardé en la parte trasera del último diario de la abuela. Ella me había dejado más que dinero. Me dejó un espejo, un mapa, un legado que no vivía en la riqueza, sino en la reconstrucción de lo que alguien intentó destruir. Y esta vez, me aseguraría de que nadie pudiera volver a quitármelo. Las sillas plegables estaban llenas. La habitación olía a café y esperanza. Me paré al frente de nuestro pequeño taller, sosteniendo la última carta que la abuela Eda me escribió. A veces, los que pasan desapercibidos son los que nacen para construir algo mejor. Levanté la vista y vi a una joven en la fila de atrás, con los ojos brillantes, como si acabara de escuchar su propia verdad por primera vez. Sonreí, firme y segura. A Jace le dieron una casa, pero yo construí una vida de la que nadie puede echarme.